Mi nombre es Marisa Baldassarre, soy directora nacional de museos y estoy aquí invitada por el Complejo Histórico-Cultural Manzana de las Luces para dar una clase pública sobre la palabra museos. La clase va a tener 3 breves partes. Una primera parte que denominé Origen, una segunda parte que denominé Museos Argentinos y una tercera parte y cierre que son las derivas, las definiciones y la redefinición del museo en el presente, en el hoy. Y me gustaría empezar con una imagen que es un cuadro de un artista flamenco, un cuadro de 1636, que es este que están viendo, que es un gabinete de curiosidades, que es un poco el que dio origen a los museos tal como los entendemos hoy. Los gabinetes de curiosidades eran secciones, a veces incluso eran muebles muy pequeños, que los nobles y los burgueses europeos tenían en sus palacios, en sus residencias. Y eran cámaras mágicas donde contaban un relato posible del mundo. O mejor dicho, buscaban reunir todo el conocimiento del mundo en un solo cuarto. Lo pintoresco y lo exótico eran componentes fundamentales de estas cámaras maravillosas, que reunían lo natural y lo artificial, el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. Como se ve acá en esta imagen que traje, donde hay cuadros, donde hay infinidad de seres naturales, caracoles, donde hay un caballito de mar, donde hay camafeos, donde hay grabados, donde hay esculturas, donde hay retratos y donde aparece una idea interesante porque es la idea que va a dar origen después a los museos de arte, que es los géneros artísticos, ¿no? En esta imagen vemos paisajes, vemos retratos, vemos escenas religiosas, vemos una alegoría. En el caso de esa imagen de pie, color blanco, que probablemente sea una alegoría de la justicia. Y además vemos muchos cuadros, o sea que este cuadro de este pintor flamenco actúa como una metaimagen, ¿no? Como un cuadro dentro de un cuadro. Y en ese mundo que reúne este gabinete de curiosidades, vemos por ejemplo estos caracoles llamados Lobatus gigas, objetos del mundo natural. Era un caracol marino muy grande, uno de los moluscos más grandes de Norteamérica y de Centroamérica, que estaban reproducidos en este cuadro que se hizo en Flandes. O sea, lo excepcional, lo alejado, lo extraordinario tenía lugar en estos gabinetes maravillosos. O sea que la idea del exotismo era central para empezar a pensar en estas colecciones, ¿no? Y además aparecen reproducidos varios personajes dentro de este gabinete, o sea que tienen nombre y apellido los protagonistas de esta pintura. Por un lado estaba el propio pintor, o yo tengo la hipótesis que una de las imágenes pequeñitas que encontramos en este gabinete es el propio pintor, que lo vemos acá en este grabado donde es un autorretrato de Franz Franken, y por otro lado hay otro retrato que es el de Abraham Ortelius. Y Abraham Ortelius fue un cartógrafo, geógrafo, cosmógrafo, el creador del primer atlas moderno, el primero que imaginó los continentes, cómo los continentes estaban unidos en este gran continente que era Pangaea antes de su ubicación actual. O sea que aparece el artista, aparece el científico y aparece una genealogía de conocimiento en la que el artista y el cosmógrafo se insertan. La ciencia, el arte y la naturaleza se daban cita en estos gabinetes que van a dar origen
a lo que hoy entendemos como museo. Estos gabinetes que tenían mucho énfasis en lo raro, en lo precioso, que estaban vinculados al mundo de la erudición, pero que también tenían un modo de clasificar o una taxonomía mucho más flexible de la que después va a construir el siglo XVIII y el siglo XIX. Y entonces acá ya pasaríamos, a partir de las ideas de la enciclopedia y del iluminismo del siglo XVIII, a pensar en una ordenación más precisa, más científica, y en museos que se van especializando, donde ya esta idea de combinar el mundo de la naturaleza con el mundo del arte y lo maravilloso empieza a ser desechada, y los museos empiezan a tener un origen, o mejor dicho, una marca de selección, un sentido, un tema, podríamos decir, y empiezan a definirse o como museos de arte, o como museos de historia, o como museos de ciencias naturales. Y en el siglo XVIII, de la mano de las revoluciones, se produce un movimiento fundamental para los museos modernos, para la constitución de los museos modernos, que es la estatización de las colecciones reales. O sea, los bienes que antes pertenecían a unos pocos, a los monarcas, empiezan a volverse públicos. Primero se abren a los públicos y después pasan efectivamente a constituir las colecciones nacionales. Y este es un jalón clave en cómo pensamos y entendemos los museos al día de hoy. En la imagen que vemos acá, este es el Salón Carré del Museo del Louvre en 1785. O sea, es unos años antes de la Revolución Francesa, y lo que se produce es algo bien interesante, que el museo empieza, en este caso el Palacio del Rey, empieza a abrirse para que todos puedan acercarse a una experiencia estética, a contemplar arte. O sea, el arte deja de estar ahora estrictamente ceñido a la sanción de la Iglesia, como había sido hasta entonces, ¿no? Si alguien quería ver arte, uno de los lugares donde podía acercarse al arte eran las iglesias, o a aquellos nobles que específicamente pudieran pagar ese arte, y el arte pasa a estar entonces abierto a un cuerpo público, y es interesante pensar cómo esto se produce incluso antes que la Revolución Francesa, porque estamos hablando de 1785, o sea que ciertos fenómenos de la democratización de la vida artística, estética, cultural, a veces preanuncian fenómenos políticos, ¿no? Entonces este salón, con esta visualidad tan característica del siglo XIX que vemos acá, esta idea del horror al vacío, del horror vacui, donde los cuadros invaden todos los fragmentos de las paredes, donde las obras se aprecian por su proximidad y por los vínculos de contiguidad que se dan entre unas y otras, es algo muy característico de estas primeras museografías, y vamos a ver que este modo de colgar, este modo de ver arte, va a ser un modo que va a permear incluso lugares muy lejanos y bastante posteriores, como son los museos argentinos. En esta imagen vemos el cuadro de Jacques-Louis David, El juramento de los Horacios, de 1784, y un fragmento del catálogo del salón. O sea, tenemos por un lado un cuadro contemporáneo, o sea, este salón que está exhibiendo en este momento arte de su tiempo, de artistas vivos, en este caso una pintura de historia, un episodio de las guerras entre Roma y la ciudad de Alba, ocurridos en el 700 a.C., que actúa como un recordatorio de la alegoría de la lealtad al Estado. Los franceses tenían que tener un sentimiento de deber, un sentimiento de lealtad al Estado francés por sobre cualquier sentimiento personal. Y esta es una idea muy importante, que es la idea del patriotismo, ¿no? Una idea que se va a instalar muy fuerte en nuestros museos históricos, pero también en los museos de arte, ¿no? Donde los museos empiezan a actuar como lugares que fomentan la construcción de una identidad nacional. Ese fervor patriótico, de alguna manera, que está estimulado por estas instituciones y que de algún modo se posa sobre el fervor religioso que antes se tenía cuando
cuando se iba a observar arte a una iglesia. Y los museos construyen entonces este relato, un relato canónico, un relato que descansa también en otros dispositivos como el catálogo, ¿no? Este catálogo que va a permitir precisamente, de hecho, si lo vemos en la imagen, se llama Explicación de las pinturas, esculturas y otras obras de los señores de la Academia Real. O sea, esta idea de la explicación, ¿no? De que haya elementos de mediación entre los públicos, que se suponen públicos más amplios, públicos que no tenían por qué ser especialistas, y la posibilidad de que haya estos instrumentos que acerquen a los públicos a aquellos que van a ver, a aquellos que se van a encontrar. O sea, cómo el museo moderno ya empieza, o desde su génesis, se instaura como un museo democrático, o por lo menos que tiene un afán democrático, ¿no? Esto me parece que es bien, bien interesante. Y entonces el Louvre, teníamos este salón de artistas vivos, como ya dijimos, y el Louvre que como museo va a abrir sus puertas en 1793 y producto de las colecciones de la monarquía y de expoliaciones que se producen durante el Imperio Napoleónico. Y esto va a colocar también en una situación muy diferente el desarrollo de museos en países como Argentina o en el territorio latinoamericano, donde no hay una colección real que pasa al Estado, sino que las colecciones se forman al mismo tiempo que se forma la institución. Lo que si bien, entonces podemos pensar que hay un modelo y una idea de museo que viene de Europa y más particularmente de Francia, va a haber otras coyunturas muy particulares que tengan que ver con el hecho de que las americanas eran naciones nuevas. Aquí tenemos una imagen de otro museo que fue modélico, como es el Museo del Prado, un museo que se crea a principios del siglo XIX, en 1819, como Museo Real de Pinturas, todavía exhibiendo las colecciones que en ese momento le pertenecían a la monarquía y que en 1968 van a formar parte ya de los bienes nacionales, o sea, pasa de ser un museo real a un museo nacional. En esta imagen, que es la sala de la reina Isabel II, es una fotografía de la década de 1870, también vemos lo que mencionábamos antes, ¿no? Esta sobreabundancia de imágenes que forman casi un puzzle en estas paredes, cuadros pequeños, cuadros más chicos, muchos de ellos ordenados de acuerdo a su tamaño, y por debajo vemos ahí sobre esa suerte de balcón o todo un salón de esculturas, ¿no? Este museo que a partir de ahí después se va a especializar, ¿no? El Prado después va a dejar de ser un museo de arte o de pintura para ser un museo de arte de pinturas antiguas específicamente, pero que todavía en este momento inicial tiene un ánimo, podemos decir, más generalista, ¿no? Y acá en esta imagen, que me parece una imagen muy hermosa, muy disparadora para pensar los procesos que recorren los museos a lo largo del siglo XX, es una foto de la década del 30, previa a la Guerra Civil Española, donde un grupo de campesinas, como se ve en la imagen, ¿no? Están frente a una copia de una obra de Velázquez en la ciudad de Ávila. Este fue un proyecto de la década del 30 en España, de un museo circulante, donde aspiraba precisamente a mandar obras señeras a distintas partes de España para que distintos públicos podrían tener acceso. Y me parece que no es casual que esta imagen sea en esta década, porque la década de 1930 fue un momento clave para los museos y también para los museos de nuestro país, porque empieza a pensarse lo que podríamos llamar una museografía moderna, donde el museo empieza a reflexionar sobre sus modelos de museo, sobre las estrategias para acercarse a sus públicos, y empieza a perfilarse la museografía como una disciplina científica. De hecho, la década del 30 es una década muy prolífica en nuestro país de creación o instauración de museos. Muchas veces eran edificios que ya existían desde décadas anteriores,
caso del Cabildo, ¿no? Y en esta década es cuando se empieza a instituir como museo. Pasando entonces a la segunda parte de la charla, a los casos argentinos, voy a tomar dos casos muy iniciales. Uno es el Museo Nacional de Bellas Artes y otro es el Museo Histórico Nacional, para pensar algunos de estos problemas y cómo se dieron en clave local y qué particularidades tuvieron. En la Argentina nosotros tenemos antecedentes de museos, sobre todo de la época rivadaviana. Tenemos el Museo Público de Buenos Aires, creado en 1823, pero todavía acá, en estos primeros museos, hay lo que podemos decir un ánimo generalista, o sea, son museos donde las colecciones de historia natural, de numismática y de bellas artes se encuentran todas imbrincadas o no discriminadas. Y también otro tema para tener en cuenta es que los museos argentinos fueron tardíos en relación a otros casos nacionales, y acá teniendo en cuenta el mapa subcontinental, podríamos decir, de América Latina, ¿no? Se instalan los museos tal cual los entendemos hoy en los últimos años del siglo XIX, prácticamente en la última década del siglo, y en comparación con países, por ejemplo, o con ciudades o centros culturales como Río de Janeiro, Ciudad de México, es un proceso tardío, precisamente porque no hay, el Virreinato del Río de la Plata era un virreinato menor en relación a otros virreinatos americanos, y además se instituye muy tardíamente la Academia Nacional de Bellas Artes, lo que no sucede en casos como México o Brasil, donde la academia, esta institución que forma artistas, es una institución muy temprana y que eso favorece la apertura de museos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una imagen del Bon Marché, lo que hoy son las Galerías Pacíficos, sobre la calle Florida, que fue una tienda departamental donde en unas pequeñas salas se instaló la primera sede del Museo Nacional de Bellas Artes en 1895 y abrió en la Navidad de 1896, o sea, un año después. Un museo que no tuvo un edificio destinado para tal fin, o sea, un edificio construido ex profeso, lo que me parece bastante interesante porque creo que esto es un signo que marcó la historia de los museos argentinos a lo largo del siglo XX, la inespecificidad de los locales que alojaron a las colecciones. Y decíamos que aparece desde un lugar muy pragmático, ¿no? La necesidad que la clase gobernante en ese momento registra de que existan museos, ¿no? Que el país ha llegado a un estadio económico y social, que la cultura tiene que ser acorde a ese desarrollo. Entonces aparece esta idea que yo llamo como la necesidad de un museo. No hay museos y hay que salir a fundarlos, hay que salir a construirlos. Y para eso se tienen que recabar obras en dependencias públicas y, por supuesto, un factor clave, y esto lo podemos pensar tanto para el Museo de Bellas Artes como para el Museo Histórico y para muchos museos argentinos, es el impulso privado. O sea, los coleccionistas privados van a tener un lugar central en estos museos. Y por otro lado van a marcar sus acervos a lo largo de todo el siglo que seguiría, ¿no? Y esto es un caso que podemos plantearlo para el Museo Rosa Galisteo en Santa Fe, para el Museo Castanino en Rosario, para muchas instituciones, no solo para el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y el lugar que el arte contemporáneo y el arte nacional van a tener en estos primeros museos. Acá tenemos una fotografía de este montaje del primer Museo de Bellas Artes en las sedes del Bon Marché, donde tenemos pintura europea colgada, ¿no? Se ve por ahí un cuadro de Renoir, se ve una escultura que es una copia en yeso de una obra de la antigüedad. O sea, estos primeros museos también como la voluntad de contar un gran relato del arte universal, que después también se van a empezar a refinar y a sofisticar y van a elegir ya qué relato contar, pero en este primer momento está esta voluntad como de algún modo totalizadora que tiene el museo. Bueno, y me encanta la imagen además porque tiene estas mujeres vestidas con la ropa de
del fin del siglo, ¿no? Además aparecen en otra serie de estas fotos, aparecen posando, lo que nos habla también de este carácter ficcional de esta imagen, pero creo que es interesante porque nos traslada efectivamente a cómo se podía ver arte en Buenos Aires a fin del siglo XIX, ¿no? Y paralelamente a la instalación de este museo, que como decíamos, se crea, o abre sus puertas en 1896, un museo muy personalista, decimos siempre, esto también es un rasgo importante para pensar los museos porteños y los museos argentinos, que están muy encarnados en personas que lo llevan adelante, en grandes voluntades que permiten que exista. En el caso del Bellas Artes, un pintor y crítico artístico, Eduardo Schiaffino; en el caso del Museo Histórico Nacional, el historiador Adolfo Carranza, ahora lo vamos a ver. Y estas personas, digamos, luchan y instituyen la necesidad de que tienen que existir museos en nuestro país, museos pensados ya como museos públicos, ¿no? Esto también es fundamental. Y esta imagen, que es la sede actual del Museo Histórico Nacional en Parque Lezama, era la quinta de una familia, de la familia Lezama. Estos terrenos habían sido vendidos por una descendiente, por Ángela Alzaga de Lezama, y se decide en este lugar, en estos terrenos vendidos, instalar allí el Museo Histórico a fin del siglo, un museo que había sido creado en 1889 como Museo Histórico de la capital y que después, unos años después, se va a transformar en Museo Histórico Nacional. Primero con el objetivo de conservar objetos representativos de la Revolución de Mayo y de las guerras de la Independencia. Pero lo interesante es que empieza a configurarse un museo específico para colecciones de historia. Y una idea también importante, que la historia se puede representar a través de objetos. En esto es muy importante el modelo de las exposiciones universales, estas exposiciones de distintas naciones que se habían celebrado en Europa, desde la primera, la de 1855 en Londres, la del Crystal Palace, y que habían empezado a instaurar esta idea. Y también otra idea, que es que estos objetos históricos pueden ser objetos sagrados y trascendentales y pueden estar considerados objetos casi que se les rinde una suerte de devoción parecida a una reliquia de un santo, ¿no? Hay una investigadora argentina, Elida Blasco, colega, que trabajó sobre esta idea, ¿no? De las reliquias históricas y cómo algo de ese poder carismático que tiene una reliquia religiosa pasa a estos objetos que pertenecieron a héroes o próceres, y creo que algunos de esos sentidos siguen bien activados cuando uno va al Museo Histórico Nacional hoy, viendo a veces lo que le pasa al público frente al sable de San Martín, a la reconstrucción de su dormitorio en Boulogne-sur-Mer. Digo, parte de esta emoción, ¿no? Esta emoción, podríamos decir, este fervor que por supuesto la educación patriótica fomentó, está cristalizado, ¿no? En estos objetos. Decíamos, su primer director fue Adolfo Carranza, que también, igual que Schiaffino en el Bellas Artes, va a llamar de modo personal esta cruzada por hacer un museo, y los grandes episodios de la historia patriótica que tienen que estar en este museo, en tanto el lugar donde se va a relatar nuestra historia nacional, ¿no? Acá vemos uno de los tantos cuadros que tiene el Museo Histórico. Este es de Juan Manuel Blanes. Es la ocupación militar del Río Negro por la expedición bajo el mando del general Roca, de 1889. Este es un cuadro inmenso, mide 7 metros por 3 metros y medio, está hoy colgado en lo que es el auditorio del Museo Histórico Nacional. Es un cuadro que es imposible casi de mover, porque hoy no tenemos ni siquiera la posibilidad de sacarlo por las puertas por el tamaño que tiene. Y este cuadro, que se encargó precisamente 10 años después de la llamada Campaña del Desierto, encabezada por el general Julio Arroca. Y es un cuadro, como tantos otros episodios de pintura de historia, que se vuelven icónicos, que han circulado
a través de distintos soportes. De hecho, este cuadro, un fragmento de esta obra, está en el papel moneda, en el billete de 100 pesos, han estado en estampillas, y que por supuesto cristalizan una idea de la historia, en este caso la conquista del desierto, esta palabra desierto tan compleja, ¿no? Porque asume un territorio yermo, un territorio sin personas, cuando en realidad sabemos que esa conquista fue posible gracias a una matanza masiva de seres humanos. Y estos cuadros que ocultan estos conflictos precisamente para resaltar el lugar del héroe y de aquellos que lo hicieron posible, ¿no? Y como dice un historiador, Javier Trimboli, lo que representa en realidad esta pintura es un suceso incruento, ¿no? Cuando en realidad lo que permite el nacimiento de la nación moderna en realidad son episodios de mucha violencia, ¿no? Pero todas las pinturas de historia son pinturas que tienen un carácter ficcional muy importante, ¿no? Y es importante la verosimilitud de estas escenas. En este caso, Roca está rodeado de toda una serie de jefes militares que habían participado de estas guerras, digamos, del proceso de esta conquista del desierto, pero que no habían estado efectivamente a las orillas del Río Negro. Y sin embargo, aparecen acá, ¿no?, representados en esta suerte de síntesis que los instituye como héroes, ¿no? Igual en estos procesos me parece que siempre hay lugar para filtraciones y para escamoteos, y me gustaría cerrar esta segunda parte de la charla con esta imagen, que es una fotografía tomada en el frente del Museo Histórico Nacional de la Quinta de Lezama, con trabajadores del museo que habían participado en la Guerra del Paraguay y que aparecen acá luciendo sus uniformes, sus condecoraciones de guerra, y que en realidad eran trabajadores que habían sido sobrevivientes de la Guerra del Paraguay, ¿no? Y me parece como, por más decoro que construya esta fotografía o que intenta construir, siempre están estos lugares que se filtran de los sentidos construidos o instaurados, ¿no? Y me parece que hay un puntum, como diría Roland Barthes, muy interesante en este soldado que está acodado sobre uno de los cañones, probablemente no esté parado, y esto es una hipótesis, pero bueno, es una hipótesis que me parece muy sugerente o productiva para pensar. Para mí puede ser que este hombre haya estado lisiado en la guerra, o sea, no volvió de la guerra igual que fue, no puede pararse decorosamente como un soldado, sino que se recuesta sobre el cañón porque es un herido de guerra, ¿no? Entonces, como en estos trabajadores del museo se condensan todos estos sentidos, un museo que por otro lado adentro va a alojar todos los cuadros de la Guerra del Paraguay, los cuadros de Cándido López, este documentalista tan agudo de la guerra, estos cuadros que habían sido realizados entre 1885 y adquiridos por el Poder Ejecutivo en 1887 para ser cedidos al museo. Cómo entonces estos trabajadores sobrevivientes del conflicto no han vuelto igual, y parte de esa historia se condensa en sus cuerpos, en sus modos de posar, en sus modos de mirar a la cámara. Entonces estos relatos que se suponen tan canónicos que el museo quiere instaurar como verdades, siempre tienen lugares para ser repensados, ¿no? y para salir un poco de esta instancia de control. Y por último voy a mostrar, para ir cerrando y para llegar a las conclusiones, voy a mostrar 3 imágenes de 3 proyectos que tuvieron lugar en museos que dependen de la Dirección Nacional de Museos, que tengo el orgullo y el placer de dirigir, y que son proyectos que están pensando como decimos siempre, en las grandes significantes, pensándolos en plural, ¿no? Ya una idea de culturas en plural, de comunidades en plural, de diversidades en plural. Museos ya no como museos solos que relatan historias y que instituyen verdades, sino como museos que permiten lugares de encuentro,
de preservación de algunas identidades, de cuestionamiento y de instauración de nuevas identidades y procesos de subjetivación, y donde digamos, se vuelcan a pensarse como museos, podríamos decir museos blandos, museos frágiles, museos que están en constante redefinición, pero que además me parece interesante, y esto es parte de una experiencia de la gestión que transmito acá, cómo sigue habiendo en las comunidades la demanda de creación de museos, ¿no? Cómo toda pequeña comunidad, pequeño o grande, que junta un determinado patrimonio, que desea preservar un hecho histórico, demanda la creación de un museo. O sea, cómo a pesar de tantas crisis que ha atravesado, de que ya no podemos contar una historia única, ni una historia del arte, ni una historia nacional, ni un relato único, pero sin embargo la palabra museo y el significante museo siguen siendo productivos para pensar, y siguen siendo eso, demandas comunitarias, como lugares donde se preserva, se atesora la cultura, se produce cultura y se piensa. Esta es una imagen del proyecto del otro lado del río, del Museo Terry en Tilcara. Es un proyecto que precisamente sale de las paredes físicas para ir a encontrar a sus públicos, en este caso a escuelas que están en el medio de la puna, y que tiene un proceso dual de salir a encontrarse con estos niños, niñas, y también llevarlos al museo, ¿no? Son escuelas que en algunos casos quedan a 10 minutos de la ciudad de Tilcara, y son en muchísimos casos jóvenes que nunca habían entrado al museo porque sentían que les era algo ajeno, ¿no? Que era algo que no les pertenecía. Entonces, en este doble proceso de ir a encontrar a las personas, constituir el museo por fuera de su ámbito físico y además abrir las puertas del museo en sí para que se produzca el encuentro, para que se produzcan talleres, actividades, reflexiones sobre el patrimonio, no solo para que sean espectadores, sino también creadores de cultura. Esta imagen es una performance, en realidad podríamos decir un ritual comunitario que se hizo en Casa Natal de Sarmiento, en San Juan, que fue la cocción del pan en un horno de barro construido específicamente en el patio del Museo de la Casa Natal, que se construyó como un diálogo que se produjo entre el edificio, es la Casa Natal de Sarmiento, como la palabra lo dice, donde nació Sarmiento, es uno de los pocas casas urbanas sanjuaninas construidas en adobe que se preservan en la ciudad al día de hoy, tal como fue desde época colonial, y se la pone en diálogo con una obra de arte conceptual, de arte contemporáneo, que es el horno para hacer pan, que había sido construido por un artista argentino, por Víctor Gripo, en la década de 1970, y que aquí se reinstala, pero no solo para hacer dialogarlo en abstracto, sino para compartir el ritual de cocinar el pan y comerlo comunitariamente, compartirlo comunitariamente, ¿no? O sea, pensar en estas activaciones como un museo que invita al encuentro, que invita a los y las trabajadoras, y de quién tiene el saber, ¿no? En este momento, porque en este momento el saber lo tienen los artesanos panaderos que están haciendo el pan, no la tienen los que cuentan el relato canónico del museo. Si no tenemos panaderos que sepan hacer el pan, difícilmente podamos compartir el ritual de comerlo entre todos y todas. Que además esto está sucediendo todavía ahora en Casa Natal, y es interesante repensarlo porque se activó con otros colectivos, con mujeres panaderas. Esta semana estaban cocinando semitas, que es como un pequeño pancito con chicharrón muy típico de San Juan, ¿no? Y me parece interesante esta obra que se activa y nunca es igual a sí misma, ¿no? Nunca es igual lo que sucede acá. Y para terminar, esta es una de las últimas exposiciones, o podemos decir, no sé si es una exposición, quizás es más una activación, que es el Cuarto de Lucía, que sucedió aquí aquí a unos poquitos metros, en el patio de la Procuraduría del complejo de la Manzana de las Luces, y que fue un proceso, muy, muy valiente, ¿no? Que asumió el equipo de la Manzana y en realidad los trabajadores y trabajadoras
que fue, bueno, la reconstrucción del cuarto de Lucía Pérez, una víctima de un femicidio, bueno, muy cruento y cuyo juicio todavía está en proceso. Y bueno, ¿y qué tiene que ver un museo, ¿no? Como con la reconstrucción de un cuarto de un femicidio? ¿Qué sentidos se activan ahí? Entonces, ya este museo incólume, este museo que no permite fisuras, pasa a ser un museo, por el contrario, que se abre, en este caso, para la reflexión, para un duelo colectivo, con todo el drama y la tensión y la tristeza que eso implica, y la valentía que eso implica, ¿no? No cerramos el sentido, sino que lo abrimos para pensarlo en comunidad y para pensarlo con otras y otros. Muchísimas gracias.